La luz de Alejandría. Alejandría, cuna de culturas, hogar de sabios, puerto donde convergían los sueños del mundo antiguo. En sus calles resonaban lenguas de todos los rincones del imperio, griego, copto, hebreo, latín. Era una ciudad viva, palpitante, envuelta en el resplandor de su faro majestuoso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero aún más brillante que su faro, fue la luz que nació en un hogar de eruditos, la luz de Hipatia. La hija del conocimiento. Hipatia no fue una niña común. Desde el primer instante de su existencia, fue criada para la grandeza intelectual. Su padre, Teón de Alejandría, era uno de los últimos grandes matemáticos del mundo grecorromano, un hombre riguroso, obsesionado con el saber y profundamente consciente de la amenaza que se cernía sobre la ciencia. La intolerancia. Teón no vio en su hija una simple heredera, sino una llama que debía proteger del viento destructor de los fanatismos que comenzaban a extenderse como sombras por la ciudad. Cada mañana, antes de que el sol rozara el mar Mediterráneo, Hipatia era despertada no con cuentos, sino con preguntas. ¿Qué es el infinito? ¿Por qué las estrellas se mueven? ¿Cuál es la forma de la verdad? Su niñez fue una sinfonía de lógica y pasión. Teón la llevó más allá de las convenciones sociales, enseñándole lo que se reservaba a los hombres: matemáticas, astronomía, geometría, música, ética, mecánica. No la formó para obedecer, sino para razonar. Para ella, no existía el porque sí. Todo debía comprenderse, desmenuzarse, cuestionarse. Educación en la cumbre del saber. Alejandría no era simplemente una ciudad, era el centro del mundo intelectual. La Biblioteca de Alejandría, aunque ya no tenía el esplendor original de los días de Ptolomeo, seguía siendo un lugar sagrado. Miles de pergaminos, mapas del cielo y tratados de anatomía, física y metafísica llenaban sus estantes. Ahí, Hipatia pasó sus años de formación, caminando descalza entre columnas de piedra, oliendo el polvo de siglos y bebiendo del manantial de la sabiduría antigua. Aprendió de los grandes: Euclides, Arquímedes, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Plotino. Pero no lo hizo como una simple estudiante, sino como una forjadora de nuevas ideas. Su mente era afilada como una espada, pero su corazón era templado por una ternura que la mantenía abierta al misterio del cosmos. Veía en los números no solo exactitud, sino belleza. En el movimiento de los astros, no solo mecánica, sino armonía divina. Fue también educada en filosofía neoplatónica, una corriente que afirmaba que todo lo existente emanaba de un uno supremo, indescriptible y eterno. Esta visión, que unía ciencia con espiritualidad, le otorgó una visión del mundo profunda y compasiva. Para Hipatia, comprender el universo era una forma de acercarse al alma del todo. Una mente contra el tiempo. En un mundo que comenzaba a cerrarse, Hipatia se abría. Mientras el fanatismo religioso empezaba a desplazar a la razón, ella era un faro de lucidez. Mientras las mujeres eran reducidas a la obediencia, ella se convertía en una filósofa pública, una científica reconocida, una maestra respetada por hombres poderosos y humildes por igual. Pero nada de esto fue fácil. Las murmuraciones eran constantes. ¿Una mujer enseñando en público? ¿Una mujer liderando discusiones sobre los cielos y la verdad? Su sola existencia era un acto revolucionario. Cada paso que daba por las calles de Alejandría, cubierta con su manto blanco y un rollo bajo el brazo, era un desafío. Y sin embargo, lo hacía con serenidad, irradiando una autoridad silenciosa que ni la envidia ni la ignorancia podían apagar. Alejandría, un volcán de conocimiento y tensión. Alejandría, en la época de Hipatia, era también un campo minado. La ciudad vibraba entre la gloria de su pasado helenístico y las tensiones de su presente romano-cristiano. La ciencia, la filosofía y el pensamiento libre comenzaban a ser considerados peligrosos por sectores que veían en ellos una amenaza a su creciente poder teológico. Pero Hipatia no se doblegó. Siguió estudiando, enseñando, construyendo instrumentos astronómicos y desarrollando teorías matemáticas. Era una mujer entre ruinas, resistiendo con la palabra y el pensamiento, negándose a abandonar la búsqueda de la verdad. La luz que no se apaga. El destino de Hipatia estaba ya entretejido con el de la ciudad misma.
Mientras Alejandría ardía en conflictos políticos y religiosos, ella se mantenía como un símbolo viviente del esplendor intelectual de la antigüedad. Su infancia y formación no fueron solo un privilegio, sino una preparación para el combate más duro, resistir con ideas en una época que comenzaba a quemar libros y a silenciar sabios. No fue simplemente una mujer de ciencia. Fue un fuego en medio de la oscuridad. Maestra del saber. En una ciudad desgarrada por el conflicto, en una época donde las ideas eran quemadas como herejías y el pensamiento libre era considerado un desafío al orden establecido, una mujer se alzó sobre todos con la fuerza serena de la razón. No portaba armas ni escudos. Su armadura era su sabiduría. Su espada, la palabra. Su campo de batalla, el alma humana. Su nombre era Hipatia, y desde las columnas de la escuela neoplatónica de Alejandría, no solo enseñaba filosofía, inspiraba a resistir, a pensar, a ser libres. La escuela neoplatónica, un templo del espíritu. Cuando Hipatia asumió el liderazgo de la escuela neoplatónica de Alejandría, ya era reconocida por su mente prodigiosa, pero fue su voz, su mirada firme y su manera de enseñar lo que la volvió inolvidable. Aquella no era una escuela cualquiera, era el último faro del pensamiento clásico, donde aún resonaban los ecos de Platón, Aristóteles, Plotino. Allí, donde la razón era cultivada como una virtud, Hipatia se convirtió en la sacerdotisa de la inteligencia. Sus clases no eran simples lecciones. Eran ceremonias del saber. Con su manto blanco ondeando al viento, ascendía los escalones del salón de mármol, rodeada de discípulos sedientos de conocimiento. Hombres de toga y mujeres de velo se sentaban a sus pies, sin importar su rango o riqueza. Para ella, el alma no tenía género ni clase, solo sed de verdad. Y entonces, comenzaba el fuego. Palabras que rompían cadenas. Hipatia no repetía dogmas. Ella hacía preguntas que taladraban el alma. ¿Qué es lo real? ¿Es el mundo una ilusión? ¿Puede una mente cerrada alcanzar el uno? Los asistentes se estremecían, no porque fueran reprimidos, sino porque sentían como su ignorancia comenzaba a resquebrajarse. Allí no se enseñaba para obedecer, sino para dudar, cuestionar, construir. Cada concepto era explicado con una pasión implacable. Hablaba de los sólidos perfectos de Platón como si fueran seres vivos, trazaba órbitas celestiales como si fueran danzas divinas. Y cuando se adentraba en la metafísica del alma, sus palabras parecían romper la gravedad misma. El alma, decía, no está encadenada al cuerpo, es el cuerpo quien teme volar. El aula sin fronteras. En tiempos donde la mujer era confinada a las sombras del hogar, Hipatia abría las puertas de su escuela a todas las mentes dispuestas. Comerciantes, esclavos liberados, jóvenes nobles, soldados retirados, incluso algunos obispos disfrazados asistían a sus discursos. Porque lo que Hipatia ofrecía era algo más valioso que el oro, la claridad del pensamiento. Sus discípulos no la seguían por moda o conveniencia, sino por admiración profunda. En ella veían una encarnación de la sabiduría antigua, pero también una revolución viviente, una mujer que rompía todas las reglas sin necesidad de alzarse en armas. Su presencia en la calle era un acto de rebeldía, su palabra, un desafío a las cadenas del miedo. La voz de una era que agonizaba. Hipatia fue la última gran filósofa del mundo antiguo, y lo supo. No era ingenua. Sentía como los muros de la razón comenzaban a agrietarse bajo el peso de los dogmas, como el humo de las persecuciones religiosas se filtraba hasta los patios del saber. Pero nunca se rindió. En una de sus cartas más conocidas, uno de sus discípulos escribió: verla enseñar era como contemplar la armonía del universo en movimiento. Su mente era como el cielo nocturno, clara, infinita y plagada de constelaciones de pensamiento. Entre sus estudiantes se encontraban figuras que marcarían la historia. Sinesio de Cirene, quien luego se convertiría en obispo, escribió sobre ella con veneración, llamándola madre espiritual. Orestes, el gobernador romano de Egipto, encontró en ella no solo una consejera política, sino una brújula ética. Decenas de hombres influyentes la escuchaban antes de tomar decisiones sobre guerra, impuestos o religión. Su influencia iba más allá de las aulas. Era una fuerza moral, una consejera de estadistas, una constructora de pensamiento libre en un mundo que comenzaba a temer la libertad.
el precio de pensar libremente. Pero la llama que ilumina también puede ser peligrosa para quienes viven en la oscuridad. La fama de Hipatia creció tanto como el resentimiento de quienes la consideraban una amenaza. Su forma de enseñar, su poder sin necesidad de armas, su capacidad de influir sin alzar la voz, todo ello inquietaba a los fanáticos que comenzaban a controlar la ciudad. Ella no predicaba contra ninguna religión, pero su defensa de la razón, la ciencia y el pensamiento crítico era una declaración de guerra para quienes querían imponer un único pensamiento. Y aún así, jamás se escondió. Continuó caminando por las calles con sus libros en la mano y la mirada firme, como una columna viva que se negaba a derrumbarse. Maestra de la eternidad. Hipatia no necesitó escribir muchos tratados para dejar huella. Su mayor obra fue la mente de sus estudiantes, y a través de ellos, su espíritu perdura. Fue más que una maestra, fue una llama encendida en una noche que se volvía cada vez más oscura. No solo enseñó a pensar, sino a tener el coraje de hacerlo, incluso cuando todo alrededor te exige obedecer. Ella enseñó que la mente humana es capaz de tocar el cosmos. Que el conocimiento no es un lujo, sino un acto de liberación. Y que en tiempos de odio, enseñar es un acto revolucionario. Ciencia y cosmos. El legado de una mente que tocó las estrellas. Afuera, la ciudad rugía con tensiones religiosas, políticas y sociales. En las calles, el polvo del tiempo parecía mezclarse con el humo de las pasiones humanas. Pero en una sala de piedra, sobre una mesa cubierta de papiros, pergaminos y modelos astronómicos, una figura se inclinaba sobre los números del universo. Era una mujer de mente voraz, mirada profunda y manos firmes. En cada trazo, en cada cálculo, no solo buscaba entender el mundo. Lo acariciaba. Lo revelaba. Era Hipatia de Alejandría. Y su campo de batalla era el infinito. Allí, en el corazón mismo de la decadente gloria de Alejandría, Hipatia tejía con luz y lógica las formas invisibles del cosmos. Y aunque sus enemigos quisieran borrar su nombre con fuego y violencia, sus ideas, silenciosas, implacables, sublimes, seguirían girando en las órbitas de la historia. Una mujer entre gigantes antiguos. Hipatia no fue una filósofa que simplemente discutía abstracciones desde un podio elevado. Fue una científica que descendía al detalle, que se sumergía en los abismos del conocimiento matemático y astronómico para emerger con joyas de comprensión que dejaban sin aliento a sus discípulos. Con la misma pasión con que hablaba de las almas inmortales, trazaba ecuaciones, reformulaba problemas, corregía errores en las obras de los más grandes. Comentó y clarificó los trabajos de 3 de los titanes del saber antiguo, Diofanto, Apolonio de Perge y Claudio Ptolomeo. Pero no lo hizo como una mera transcritora, los abordó con el filo de su intelecto, afinándolos, desentrañándolos, ampliando sus horizontes. De Diofanto, el padre del álgebra, revisó sus Aritmética, una colección de problemas y soluciones que hoy consideramos los primeros ejemplos de ecuaciones algebraicas. Hipatia no solo enseñó estas fórmulas, las tradujo para las mentes de su época, dio sentido a sus métodos con nuevas anotaciones, nuevas interpretaciones. Su voz se mezclaba con la del autor, como 2 músicos separados por siglos que aún tocan en perfecta armonía. De Apolonio de Perge, retomó el estudio de las cónicas, esas curvas que hoy definen órbitas y trayectorias, parábolas, elipses, hipérbolas. Ella comprendía que estas figuras no eran meras curiosidades matemáticas, sino reflejos de una arquitectura oculta en la naturaleza. La manera en que un cometa dibuja su estela en el cielo, la forma en que los planetas trazan sus danzas invisibles alrededor del Sol, todo eso estaba contenido en las curvas que Apolonio describió. Y que Hipatia explicaba con pasión casi mística. Y de Ptolomeo, el gran astrónomo de Alejandría, recogió sus complejos modelos del universo, los analizó, los transmitió, los desafió. Su dedicación al Almagesto, la monumental obra de astronomía ptolomeica, la conectó directamente con el corazón de la cosmología antigua. Para ella, no se trataba solo de mapas celestes, eran símbolos de orden, de armonía universal, de un cosmos inteligible que podía ser abrazado por la razón humana. Instrumentos del cielo. Pero Hipatia no se contentó con las palabras. Ella era constructora, ingeniera, artífice del conocimiento aplicado. En sus manos, las ideas se volvían formas, herramientas, instrumentos de precisión.
El astrolabio, por ejemplo, era mucho más que un objeto de contemplación. Era una máquina para calcular posiciones estelares, para medir el tiempo, para conocer la hora mediante las estrellas. Si bien no fue su inventora, Hipatia perfeccionó el diseño, lo hizo más accesible, más práctico, más poderoso. No era raro verla, según testimonios, manipulando estas maravillas mecánicas ante sus alumnos, mientras explicaba cómo el cielo mismo podía ser comprendido si se lo observaba con disciplina y sin prejuicio. Era como si tomara en sus manos el universo y dijera: miren, no es misterio, es belleza lógica. También trabajó sobre el hidroscopio, instrumento precursor de ciertos mecanismos de medición de líquidos, que hoy podríamos relacionar con dispositivos de flotación o densidad. Estos esfuerzos muestran su inmensa versatilidad. No había frontera entre ciencia y filosofía en su mundo. Todo conocimiento era sagrado. La llama de Plotino y Platón. Pero no era solo con cifras y formas que Hipatia encendía la mente de sus oyentes. Era también con las palabras encendidas de los grandes filósofos que la precedieron. Su corazón pertenecía al neoplatonismo, una corriente filosófica que buscaba unir razón, ética y espiritualidad, y cuyo mayor exponente era Plotino. Para Hipatia, el conocimiento no terminaba en los datos. Había que trascender. Había que elevarse desde lo múltiple hacia lo uno, desde lo sensible hacia lo eterno. Su cátedra era a la vez una clase de astronomía y un acto de meditación. Sus palabras hacían que los números respiraran, que las esferas giraran con significado moral y cósmico. Cuando hablaba de Platón, lo hacía como si lo hubiera conocido. Sus ideas sobre las almas, los mundos ideales, la justicia como orden del alma, eran presentadas no como antigüedades, sino como verdades urgentes. Y cuando citaba a Plotino, su rostro se iluminaba. La belleza, decía, no es solo lo que se ve con los ojos, sino lo que brilla cuando el alma se acuerda de su origen divino. En esas sesiones, muchos discípulos no contenían las lágrimas. No por tristeza, sino por la intensidad del descubrimiento. Por la certeza de que estaban siendo transformados. Allí, entre ecuaciones y visiones del uno, sentían que el pensamiento era un viaje místico hacia lo eterno. Una mente forjada junto al Padre. Desde muy joven, Hipatia trabajó junto a su padre, Teón de Alejandría, un sabio conocido por su trabajo matemático y astronómico. Juntos compartieron el amor por los números, el pensamiento abstracto y el misterio del cielo nocturno. Pero es imposible no ver cómo Hipatia, incluso superando al maestro, aportó una sensibilidad, una claridad y una profundidad únicas. Se cree que su mano está presente en muchas de las obras que tradicionalmente se atribuyen solo a Teón, especialmente en la edición crítica de los elementos de Euclides. Ella aportó elegancia, coherencia, intuición geométrica. Donde su padre veía estructura, ella veía armonía. Donde él hallaba resultados, ella buscaba sentido. Padre e hija no solo compartieron sabiduría, forjaron una de las alianzas intelectuales más poderosas del mundo antiguo, una especie de sinfonía dual entre razón paterna y claridad filial, entre herencia y trascendencia. Una mujer fuera del tiempo. Hipatia no fue una científica a pesar de su tiempo. Fue una científica por encima de su tiempo. En una época en que las mujeres eran borradas de los libros, ella se convirtió en libro viviente. En un siglo que desmoronaba la razón en nombre de la fe, ella fue bastión de la inteligencia. En un mundo que miraba al cielo con miedo, ella lo miró con amor. Su ciencia no fue fría. Fue ardiente. Fue un acto de resistencia. Cada línea que trazaba en sus manuscritos era una afirmación: el universo es comprensible. Cada clase era una proclamación: la razón humana no ha muerto. Cada descubrimiento era un grito: no nos rendiremos a la oscuridad. Y aunque muchas de sus obras se perdieron en los incendios, en los saqueos, en el silencio impuesto por los vencedores, su legado sobrevive en cada mente que aún mira al cielo y se pregunta por qué. Tempestad en Alejandría. Cuando la razón se convirtió en amenaza y el fanatismo desató su furia. La historia recuerda momentos en los que las ciudades se convierten en campos de batalla, no por ejércitos extranjeros ni por asedios bárbaros, sino por las guerras invisibles de las ideas. Alejandría, la joya del saber antiguo, estaba a punto de convertirse en un crisol ardiente, donde las palabras se volverían cuchillas y el pensamiento libre, una provocación mortal. En el corazón de esa tormenta,
de pie como un faro desafiante ante el oleaje del fanatismo, estaba Hipatia de Alejandría, la filósofa, la científica, la maestra. Pero también, y sobre todo, el símbolo. El símbolo de lo que había sido, y de lo que estaba a punto de ser destruido. Una ciudad a punto de estallar. A inicios del siglo V, Alejandría era una ciudad dividida hasta los huesos. Las tensiones no eran nuevas, pero habían alcanzado un punto de ebullición. En sus calles convivían, y chocaban, tres mundos: el cristianismo ascendente, los antiguos cultos paganos que se resistían a desaparecer, y las poderosas comunidades judías que habían florecido durante siglos en la metrópoli mediterránea. La conversión del Imperio Romano al cristianismo no había traído paz, había traído una nueva lucha por el alma del mundo. En Alejandría, esa lucha no era metafórica. Era real. Sangrienta. Inmediata. Las calles olían a incienso y sangre, y cada rincón podía ser escenario de una revuelta. Los templos paganos estaban siendo desmantelados. Las sinagogas eran amenazadas. Las bibliotecas, antaño orgullosas custodias del conocimiento universal, eran vistas ahora como guaridas de herejes. Y en medio de ese caos, la filosofía, la mismísima búsqueda de la verdad por medio de la razón, empezaba a ser percibida como un acto de desafío. Cirilo y Orestes, choque de titanes. El conflicto encontró su núcleo en dos hombres. Ambos poderosos. Ambos decididos. Pero radicalmente opuestos. Cirilo, el obispo de Alejandría, era un hombre ambicioso, inteligente, feroz. Defensor intransigente del cristianismo más rígido, consideraba que no podía haber paz verdadera mientras persistieran las herejías y los restos del mundo pagano. Su visión del orden era la de una ciudad purificada por la fe, donde solo la cruz podía tener voz. Frente a él estaba Orestes, prefecto imperial, funcionario romano y defensor de un equilibrio más plural. No era pagano, pero sí respetuoso del legado clásico. Gobernaba con una mezcla de astucia política y convicción legalista. Y sobre todo, tenía una aliada poderosa, Hipatia. Ella no era funcionaria. No tenía ejércitos. Pero tenía algo más temido por los fanáticos: influencia intelectual, carisma filosófico y una reputación que traspasaba fronteras. En las reuniones de pensadores, en los salones académicos, en las conversaciones del pueblo culto, su nombre se pronunciaba con respeto. Muchos sabían que Orestes la consultaba para decisiones políticas. No por ambición, sino porque valoraba la sabiduría por encima de los dogmas. Para Cirilo, eso era intolerable. Hipatia, la mujer que no se inclinaba. En un mundo donde las mujeres eran relegadas al silencio, Hipatia no solo hablaba, inspiraba. Dirigía. Enseñaba. Y no lo hacía desde la seguridad del hogar, sino desde el corazón mismo de la vida pública. Su salón filosófico era un santuario de pensamiento crítico. Hombres y mujeres de diversas religiones se sentaban en círculo para escucharla hablar sobre el alma, los números, el universo. A nadie se le preguntaba a qué Dios rezaba. Solo si estaba dispuesto a pensar. Ella representaba algo mucho más peligroso que una fe rival, representaba la idea de que la verdad no debía tener dueño. En una época en que las verdades se definían con fuego y espada, esa convicción era un desafío monumental. A medida que la tensión entre Cirilo y Orestes se intensificaba, Hipatia fue puesta en el centro. No por elección propia, sino porque su figura encarnaba la posibilidad de una Alejandría que no se doblegaba. Y para los fanáticos, eso la convertía en un obstáculo que debía ser eliminado. Primeras sombras. Los ataques no comenzaron con espadas, sino con susurros. En las plazas y en las iglesias, se empezó a esparcir el rumor de que Hipatia era una bruja, una hechicera, una enemiga de Dios. Se la acusaba de embrujar a Orestes, de impedir la reconciliación entre los cristianos y el prefecto, de sostener cultos paganos disfrazados de filosofía. Los rumores prendieron como fuego en pasto seco. En un pueblo educado en el miedo, bastaba una sola palabra para condenar a alguien. Y Hipatia, que jamás negó sus convicciones ni trató de congraciarse con el poder, siguió caminando por las calles de Alejandría con la cabeza erguida, como si el mundo aún no se estuviera derrumbando.
sus discípulos intentaron advertirla. Algunos le suplicaron que se retirara, que abandonara la ciudad, que dejara que los vientos se calmaran. Pero ella, con una mezcla de determinación estoica y mística convicción, respondía: ¿acaso los sabios huyen cuando la oscuridad amenaza? ¿Acaso el faro se apaga en la tormenta? Alejandría al borde del abismo. Los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. Multitudes agitadas recorrían las calles, los templos eran incendiados, los discursos de odio se elevaban desde los púlpitos y las plazas. Orestes fue atacado públicamente por un grupo de fanáticos cristianos que intentaron matarlo. Se salvó, pero quedó herido. Cirilo se desentendió de la agresión, pero su silencio era tan elocuente como una orden. La situación era insostenible. Hipatia no podía mantenerse al margen. Seguía dando clases, hablando con sus discípulos, intentando ser una voz de paz en medio del caos. Pero en el fondo sabía que el mundo que amaba estaba desapareciendo ante sus ojos. Los últimos vestigios del mundo antiguo, el mundo del diálogo, de la lógica, de la búsqueda del conocimiento sin temor, se agrietaban bajo el peso de una nueva era que no aceptaba competencia espiritual. Los libros eran reemplazados por dogmas. La razón, por la fe ciega. La diversidad, por la imposición. Y ella, la mujer que tocaba las estrellas desde su escritorio de mármol, era el último muro entre el pensamiento libre y la noche que se cernía sobre Alejandría. El ojo del huracán. En los días finales de la tempestad, Hipatia caminaba por la ciudad como si ya perteneciera a otra época. Muchos la miraban con odio disfrazado de fervor. Otros, con miedo y admiración. Pero ella no se detenía. Porque sabía que retirarse sería aceptar que la luz debía temerle a la oscuridad. La tormenta no solo estaba cerca. Ya estaba aquí. Y Hipatia, sin saberlo del todo, se había convertido en su epicentro. Lo que vendría después sería brutal, desgarrador, irreparable. Pero también eterno. Porque incluso cuando el cuerpo es destruido, las ideas no mueren. Las ideas resisten. Las ideas renacen. El silencio de la razón. Cuando la luz fue desgarrada por la oscuridad, y el eco del pensamiento se convirtió en un grito que aún resuena en la historia. Alejandría ya no era la misma. El murmullo constante de los sabios en las escuelas había sido reemplazado por cantos fanáticos en los templos. Las avenidas donde antes caminaban astrónomos, matemáticos y filósofos se habían transformado en caminos de vigilias y procesiones. Las voces que alguna vez debatieron sobre los movimientos celestes y la naturaleza del alma ahora temblaban ante un poder que no entendía de razones, solo de obediencia. En este escenario sofocante, donde respirar pensamiento libre era un acto subversivo, Hipatia, la mujer que se había atrevido a pensar, enseñar y resistir sin arrodillarse, caminaba cada día más cerca del abismo. No era una mártir aún. Pero ya lo era en espíritu. El precio de no callar. Aquel marzo del año 415 después de Cristo parecía un mes como cualquier otro. El aire del Mediterráneo llegaba con olor a sal y a incertidumbre. Hipatia, como siempre, seguía su rutina, se dirigía a su escuela, conversaba con sus discípulos, escribía en sus manuscritos con la precisión de quien se sabe esculpiendo verdades para el futuro. Pero en las sombras, una decisión ya había sido tomada. La tensión entre Cirilo, el obispo implacable, y Orestes, el prefecto debilitado, había alcanzado un punto sin retorno. Las multitudes ya no respondían al imperio, sino a las pasiones encendidas en los altares. Y el nombre de Hipatia se había convertido en un símbolo demasiado poderoso para el gusto del poder eclesiástico. No se trataba solo de eliminar a una mujer. Se trataba de borrar un ideal. Cirilo nunca dio una orden directa. Era demasiado astuto para eso. Pero sus silencios, sus ambigüedades calculadas, y las insinuaciones vertidas desde los púlpitos fueron suficientes para prender la mecha. Hipatia era señalada como enemiga de Dios, como hechicera, como instigadora de Orestes contra la Iglesia. Era, decían, la barrera que impedía la unidad espiritual de la ciudad. El obstáculo. La amenaza. Y en una ciudad gobernada por el miedo, los fanáticos actúan como ejércitos sin necesidad de bandera. El día que el conocimiento sangró. Fue una emboscada. Mientras regresaba a casa en su carro,
Hipatia fue interceptada por un grupo de hombres. No eran soldados ni funcionarios. Eran monjes fanáticos, parabolanos al servicio de la iglesia, convertidos en brazo ejecutor de la fe. La sacaron a la fuerza, arrastrándola por las calles que ella conocía de memoria, esas mismas calles que habían visto sus conferencias, sus caminatas bajo las estrellas, sus conversaciones con jóvenes inquietos por el universo. Ahora esas calles serían su calvario. La llevaron al Cesarion, un antiguo templo transformado en iglesia. Allí, la filosofía sería humillada. La sabiduría, desnudada. La dignidad, pisoteada. No bastaba con matarla. Debían borrar su símbolo. Destruirla como se destruye un ídolo. Fue desnudada, golpeada con tejas rotas, desgarrada por manos envueltas en odio. Cada herida en su cuerpo fue un golpe contra la libertad de pensamiento. Cada grito, una declaración de guerra contra la razón. Después, su cadáver fue arrastrado por la ciudad y quemado en las afueras, como si al reducirlo a cenizas pudieran eliminar también su legado. Pero no entendieron que las ideas no arden. No mueren. Solo se multiplican. Un crimen político con ropaje de fe. La muerte de Hipatia no fue un acto aislado de histeria religiosa. Fue un crimen político cuidadosamente orquestado, disfrazado de fervor teológico. Cirilo, aunque nunca confesó su responsabilidad, consolidó su poder tras el asesinato. El prefecto Orestes, desmoralizado y cada vez más aislado, sería apartado del gobierno poco después. La eliminación de Hipatia allanó el camino para la hegemonía cristiana absoluta en Alejandría. La última voz del pensamiento clásico había sido silenciada. Y con ella, una era llegó a su fin. Las escuelas neoplatónicas se fueron cerrando. Los manuscritos, escondidos o destruidos. Los sabios, exiliados o convertidos en sombras. La biblioteca de Alejandría, símbolo del conocimiento universal, se tornó ruina y mito. El crimen no solo asesinó a una mujer. Asesinó un mundo. El eco del dolor. La noticia del asesinato de Hipatia se expandió como una onda sísmica entre los círculos intelectuales del mundo antiguo. Para muchos, fue la señal definitiva de que la razón había sido vencida por el fanatismo. La muerte de Hipatia fue el funeral de la filosofía helénica. Los ecos de Plotino, de Platón, de Sócrates, fueron silenciados por una muchedumbre cegada. Uno de sus discípulos, el filósofo Damasio, escribiría años después. Ella fue la encarnación de la sabiduría, asesinada por quienes no podían comprenderla. Otros simplemente guardaron silencio. Porque el miedo ya dominaba los corazones. Porque la llama de la curiosidad estaba siendo reemplazada por la obediencia ciega. ¿El fin de una era o su renacimiento? Historiadores posteriores marcarían el año 415 como el principio simbólico de la Edad Oscura. Con la muerte de Hipatia, no solo se perdió una vida. Se extinguió la esperanza de una síntesis entre fe y razón, entre ciencia y espiritualidad, entre Oriente y Occidente. La humanidad tardaría más de 1000 años en recuperar esa ambición. Y sin embargo, Hipatia no murió del todo. Su nombre sería susurrado en los monasterios más rebeldes, evocado en los escritos árabes que más tarde rescatarían las ciencias griegas, y finalmente, revivido con fuerza durante el Renacimiento, cuando los hombres y mujeres del futuro buscaron inspiración en quienes no temieron pensar con libertad. Hoy, Hipatia es mucho más que una víctima. Es símbolo, bandera, advertencia y esperanza. Porque cada vez que una mente se atreve a preguntar, a buscar, a resistir el dogma, Hipatia camina a su lado. La llama eterna. Cuando el tiempo no logra apagar una verdad, nace una llama que desafía los siglos. Los gritos se habían extinguido. Las llamas del cuerpo reducido a cenizas ya no ardían. Alejandría había silenciado su voz más brillante, y, sin embargo, algo permanecía. Algo que ni las tejas afiladas ni las turbas enardecidas pudieron destruir. La llama de Hipatia. No era visible a simple vista. Durante siglos, permaneció como un eco enterrado bajo el polvo del tiempo, opacado por la Edad Media, arrinconado por doctrinas que temían el pensamiento libre. Pero el universo no olvida a quienes lo desafiaron con preguntas. Y la historia, aunque a veces tarde,
siempre vuelve a buscar a los que fueron injustamente callados. El renacer de una leyenda. Pasaron siglos. Imperios se alzaron y cayeron. La razón fue perseguida, después recuperada. La ciencia se escondió en códices árabes, se tradujo en monasterios lejanos, y volvió a respirar en las universidades de Europa. Y entonces, como un susurro entre las páginas olvidadas de antiguos manuscritos, el nombre de Hipatia volvió a emerger. Fue durante el Renacimiento, esa explosión de luz que devolvió al mundo la mirada hacia los clásicos, que algunos eruditos comenzaron a preguntarse por aquella mujer de Alejandría. ¿Quién había sido esa filósofa que se atrevió a pensar cuando todos temían? ¿Por qué su nombre no aparecía en los tratados cristianos? ¿Y qué significaba que hubiera sido asesinada no por lo que hizo, sino por lo que representaba? Humanistas, científicos y filósofos redescubrieron a Hipatia como símbolo de lo que el pensamiento podía ser: libre, valiente, universal. El ícono de la razón frente a la oscuridad. A partir del siglo XVIII, con la Ilustración, el nombre de Hipatia comenzó a adquirir un nuevo significado. Para los pensadores ilustrados, ella era la mártir de la razón, la víctima de una época donde el dogma había sepultado al intelecto. Voltaire, Edward Gibbon y otros la presentaron como una advertencia y una inspiración, un recordatorio de lo que la intolerancia podía destruir y de lo que la razón podía recuperar. Ya no era solo una filósofa. Hipatia se convirtió en símbolo. Un símbolo que atravesaba el tiempo, que ardía como antorcha en medio de la oscuridad. Su imagen comenzó a surgir en ensayos, en poemas, en obras de teatro, como un faro para aquellos que se rebelaban contra el fanatismo. Y luego, llegaron ellas. La voz de las que vendrían. En el siglo XIX, mientras las mujeres comenzaban a reclamar su lugar en la historia, Hipatia fue redescubierta no solo como mártir del conocimiento, sino como precursora de la lucha femenina por el derecho a pensar, a enseñar, a decidir. Feministas como Elizabeth Cady Stanton y otras sufragistas alzaron su nombre como estandarte de la inteligencia femenina ahogada por siglos de opresión. Hipatia fue presentada en conferencias, novelas y revistas como la prueba histórica de que las mujeres podían liderar, pensar y transformar el mundo, incluso en los entornos más hostiles. Ya no era solo una mártir. Era una semilla. Una promesa. Un desafío. Arte, cine y el alma de una civilización. Como toda figura inmortal, Hipatia se abrió paso también en el arte. Pintores del romanticismo la representaron rodeada de luz y libros, símbolo de la sabiduría en un mundo que la temía. Escritores la reconstruyeron en novelas donde su figura se entrelazaba con la tragedia y el heroísmo. Pero fue el cine el que le dio un rostro tangible a millones de personas en el siglo XXI. En el año 2009, el director Alejandro Amenábar estrenó Ágora, una película monumental que revive los últimos años de Hipatia con una fuerza visceral. Interpretada por Rachel Weisz, la filósofa aparece como una mujer implacable, apasionada, enamorada del cosmos, enfrentándose al caos de una ciudad dividida por el odio y la superstición. La película no solo recupera su historia, sino que la proyecta hacia el presente, mostrando cómo las mismas fuerzas que destruyeron a Hipatia aún respiran en los discursos que censuran, en los poderes que queman libros, en los miedos que oprimen a quienes piensan distinto. Pero también muestra que la razón, aunque silenciosa, nunca muere del todo. La chispa que enciende nuevas mentes. Hoy, el nombre de Hipatia es invocado en congresos científicos, esculpido en placas de universidades, grabado en la memoria de quienes se atreven a pensar con libertad. En todo el mundo, existen asteroides, cráteres lunares, escuelas, proyectos tecnológicos y colectivos feministas que llevan su nombre. Pero más allá de homenajes y placas, su verdadera presencia está en las mentes que arden con preguntas. Cada vez que una niña mira las estrellas y se pregunta cómo funcionan. Cada vez que una mujer entra a un laboratorio, a un aula, a un observatorio. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar el dogma, a defender la ciencia, a buscar la verdad más allá de la norma. Ahí está Hipatia. No como un fantasma del pasado, sino como una llama que sigue ardiendo en cada generación que se niega a ceder al miedo. La eternidad de lo que no muere. Hipatia fue silenciada, pero su voz se convirtió en coro. Fue asesinada, pero su muerte dio vida a miles de luchas. Quisieron apagarla,
pero solo lograron convertirla en fuego. Porque cuando una vida se entrega al conocimiento, al coraje y a la verdad, no muere nunca. Y esa es la lección última de Hipatia. Que las ideas, cuando nacen del amor profundo por la humanidad, son más poderosas que los imperios, que los altares, que las piedras. Son eternas. La historia de Hipatia de Alejandría. La llama que no se extingue, pensamiento, pasión y tragedia en la figura de Hipatia. En los anales de la historia, algunas vidas no solo se escriben con tinta, sino con fuego. Son aquellas que arden tan intensamente, que aunque el mundo intente borrarlas, su luz persiste entre las sombras. La historia de Hipatia de Alejandría es una de esas. Es más que una biografía, es un grito ancestral que aún resuena, una herida luminosa que no ha dejado de sangrar sabiduría, dolor, valentía y advertencia. Hipatia representa el vértice donde la filosofía, la ciencia y la ética se encuentran. En una época dominada por dogmas, por jerarquías incuestionables y por la violencia del fanatismo religioso, ella eligió el camino más difícil, pensar por sí misma y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y en esa elección, se convirtió en un faro, no solo para su tiempo, sino para todas las épocas futuras donde la razón ha sido puesta a prueba. La vida como resistencia. Nacer mujer en el siglo IV significaba, en la mayoría de los casos, ser silenciada antes de aprender a hablar. Pero Hipatia no solo habló, enseñó, escribió, debatió, investigó. En un mundo donde las mujeres eran relegadas a lo doméstico o lo religioso, ella se convirtió en la mente más brillante de Alejandría, la ciudad más culta de su tiempo. Su existencia no fue accidental. Fue construida a partir del rigor, la educación y la elección consciente de vivir para el conocimiento. Hipatia no fue una víctima pasiva de su época, fue una arquitecta de su propia historia, moldeando su destino a través de la pasión por el saber. Y eso, precisamente eso, fue lo que la convirtió en una amenaza. Saber y poder, una alianza peligrosa. La historia de Hipatia nos recuerda una verdad esencial: el saber nunca es neutral. Pensar con libertad, enseñar con claridad, abrir los ojos de otros, siempre será un acto subversivo en contextos donde la ignorancia es funcional al poder. Hipatia no empuñaba espadas ni levantaba ejércitos. Su arma era la lógica. Su escudo, el diálogo. Su voz, un cuestionamiento constante a los absolutos impuestos por los poderes religiosos y políticos de su tiempo. Y ese poder blando, esa influencia sobre el pensamiento de otros, fue más peligrosa que 1000 lanzas. Fue más temida que los ejércitos. Porque quien aprende a pensar ya no puede ser dominado por el miedo, ni por la fe ciega, ni por la manipulación. El crimen del conocimiento. La brutalidad con la que fue asesinada Hipatia, desnuda, arrastrada, desgarrada por las piedras y las manos de una multitud enloquecida, no fue un accidente histórico. Fue una ejecución pública y simbólica. Un mensaje: esto le ocurre a quienes se atreven a iluminar la oscuridad. Fue el intento desesperado de un orden moribundo por conservar el control destruyendo lo que no comprendía. Y sin embargo, esa sangre derramada en las calles de Alejandría se convirtió en semilla. Aunque pretendieron apagarla, su nombre nunca desapareció. Porque las ideas no mueren con el cuerpo que las sostiene. Y cuando son justas, cuando están arraigadas en la búsqueda sincera de la verdad, florecen con más fuerza cuanto más se las oprime. Entre el pasado y el espejo. Reflexionar sobre Hipatia es también reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces se ha repetido su tragedia bajo otros nombres? ¿Cuántas veces la ciencia ha sido callada por la fe ciega? ¿Cuántas veces la voz de una mujer ha sido silenciada por considerarla demasiado libre, demasiado inteligente, demasiado peligrosa? Vivimos en un mundo donde la tecnología ha avanzado más que la ética, donde la información abunda pero el pensamiento crítico escasea, donde la intolerancia ha mutado pero no ha desaparecido. Y en ese contexto, Hipatia sigue siendo necesaria. No como figura de museo, sino como recordatorio vivo de lo que cuesta la sabiduría, y de lo que significa defenderla incluso ante la muerte. Legado: la eternidad del fuego interior. El verdadero legado de Hipatia no está solo en los tratados que escribió o en los inventos que perfeccionó, sino en la actitud existencial que encarnó: vivir con lucidez, enseñar sin miedo, y resistir con dignidad. Su historia es una advertencia contra el fanatismo,
pero también una invitación a la valentía intelectual. Cada vez que alguien cuestiona una mentira institucionalizada, ahí está Hipatia. Cada vez que una mujer entra en un laboratorio, se sube a un estrado o dirige una clase, ahí está Hipatia. Cada vez que elegimos la razón por encima del odio, el diálogo por encima de la violencia, ahí está Hipatia. Su vida nos muestra que la razón puede ser destruida por la fuerza, pero también que la fuerza, sin razón, está condenada a perder. El fuego que arde en el alma. Pensar como Hipatia no es fácil. Requiere coraje, integridad y una voluntad férrea de ver el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Pero quienes eligen ese camino encuentran algo que va más allá del conocimiento. Encuentran la libertad interior. Y esa libertad, aunque peligrosa para los poderosos, es la forma más elevada de humanidad. Hipatia murió por defender esa libertad. No dejó descendencia, pero todos los que piensan con honestidad son sus herederos. Su historia no es solo una tragedia, es una llama. Y mientras exista alguien dispuesto a encenderla de nuevo, ella vivirá. No en las estatuas. No en los libros. Sino en cada mente que se atreva a cuestionar, a aprender y a iluminar el mundo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.